Ya tienen abierto su programa, ¿no? Bueno, el día de ayer, bueno, a todos nos salió lo de lo que estábamos corriendo. De hecho, este programa de acá, pero este no es de aquí. Tengo que cerrar el otro. Entonces aquí cierro y aquí levanto. Aquí levanto la aplicación y me paso para este. Aquí está ya. Bueno, dábamos update. Vamos a hacer varias referencias a este password. Primero, si se dan cuenta, nosotros no lo pasamos. Cuando seleccionamos con el Selected, no seleccionamos el password. Vamos a hacerlo para que vean cómo se hace. Pero desde ahorita les digo, no es recomendable o no es más bien recomendable que se edite el password. ¿Por qué? Por medidas de seguridad. Porque si se edita el password y lo mandamos aquí, cualquier persona podría abrir la página, copiarla o tenerlo en el caché de memoria y copiar este password en un momento dado que ustedes realicen alguna aplicación y ese password está comprometido. ¿Sale? Entonces vamos a hacer varios ejercicios para poder ocultar este password y que no existan esos problemas. ¿Sale? Bueno, vamos a comenzar entonces vámonos a User Row. En este caso, acá, en el User Row. Y déjenme poner el font porque siempre lo quito. En el font, acá está. Le voy a poner 19.0 para que vean más. Ahí está. En el User Row, nosotros lo que hicimos fue. ¿Dónde está? ¿Dónde está el password? Ah, caray. Si es en el row. Sí, aquí en el botón. Acá. No agregamos el password, ¿no? Aquí en el ID, cuando nosotros dijimos, bueno, vamos a recapitular para que no se me enreden. Nosotros en el user row expusimos lo que era el evento en el handler user selected, ¿no? Nosotros lo venimos pasando el handler user selected desde el padre, que es el user app, lo venimos pasando hacia los diferentes hijos. Aquí lo recibimos como prop y les hice ese ejercicio de, en vez de tener el onClick con una función independiente, lo hicimos directamente aquí para utilizar el evento onClick y con una función de flecha, una array function, utilizamos directamente el handler, ¿sale? ¿Qué pasamos en el handler? Pasamos el ID, pasamos el username y pasamos el email. Vamos a pasar el password para que vean la actividad cómo también se debe de pasar el password. ¿Sale? Entonces aquí escribimos password y ponemos user password. ¿Sale? Bueno, ya que lo tenemos acá, ahora nos vamos a ir al user form. En este caso, en el user form. En el user form, en este de acá, vamos a comentar este password. Si se recuerdan, nosotros utilizamos el useEffect para que esa variable user selected que venía desde el user app, la pudiéramos nosotros exponer dentro del formulario, ¿sale? Pero lo que hicimos fue, aquí en el set, no sé si tuvieron alguna duda diciendo, bueno, ¿por qué puso este objeto? ¿Y por qué puso acá los 3 puntos? Bueno, en esta parte de aquí, nosotros lo que estamos haciendo es crear un objeto independiente para exponer esos datos de la variable, ¿sale? Entonces, por eso pusimos los brackets, porque va a ser un objeto nuevo, devolver un objeto, perdón, un objeto clon de la verdadera variable, no la variable en sí. La variable en sí se va a modificar en el UDate, pero directamente en el user app, no aquí. Entonces nosotros expusimos un clon, por decirlo así.
un clon de esa variable para no exponer nuestra variable, este, para no exponer nuestra variable por cuestiones probablemente de que le pudiéramos alterar los datos sin que existieran validaciones. Es por eso que creamos un clon. Entonces con este operador expusimos esa variable. Ahora, el password lo ocultamos en cero. Es por eso que nosotros en nuestra aplicación el password acá no aparece cuando le damos update, aparece en cero. Bueno, pues vamos entonces a comentar esta variable para que se pueda exponer, pero no basta con eso. También lo que vamos a hacer es crear ¿qué? No, creo que con esto mismo guardamos y nos vamos a la aplicación y debería funcionar. Si le damos al botón Update, ya exponemos nuestro password porque viene del usuario. Si ustedes hacen esto, coméntenme que sí les expuso la variable. Si sí les dio. Sí, ¿Sí? ¿A ti, Francisco? ¿Sí nos escuchas, Francisco? sí, nomás que ando checando, pero creo que Sí. no. ¿No te dio? Lo único que hicimos fue eso, exponer en el user row. Pusimos acá el password dentro del botón. En el user row pusimos password y pusimos la variable. Ya ves que pusimos en el on click, pusimos las tres propiedades, pero faltó acá el password. Entonces pusimos el password para que lo contenga ya nuestro on click cuando le damos en el handler. ¿Sale? Entonces lo único que tienes que poner es esta variable, esta propiedad de password en el user row. Después en el user form, este, aquí solamente en el user effect lo que hicimos es comentar el password que venía por defecto con valor vacío. Y con eso debería darte. No, me aparece vacío. ¿Te aparece Eh, vacío? cuando, sí, cuando le doy al botón update, no aparece el El password, pero ya correcto. lo pusiste aquí en el user row. Tiene que ser con user.password. Y es en el botón de update. Hay dos botones. El remove, que ese ya tiene otra variable, perdón, una función. Pero aquí en el update, en el botón, hay que ponerlo en la parte después del email. Sí, la tengo así. ¿Sí lo tienes así? Sí, ¿Seguro? Entonces aquí en el use effect del user form, en el archivo, hay que comentarlo o inclusive borrarlo. sí está comentado. Está comentado y no y te aparece. A ver, a ver, actualiza aquí y vuelve a dar update aquí a este. Actualiza y ya debe de aparecer así los tres puntitos. O sea, los puntitos que tengas en el password. No debe aparecer aquí el password con letras. ¿Por qué? Porque este es un input de tipo password. Debe de aparecer con estos caracteres. ¿No te aparece? No, No. A ver, vete a la consola y pásame la imagen de la consola. A ver si no hay un error ahí. O pásame inclusive también este use effect con también el row. A lo mejor acá en el row lo cerraste o no pusiste esta coma. Si no pusiste esta coma, te va a marcar un error en el no, sí, user. no En pongo. el user row te va a marcar un error. Pásame las imágenes para que lo veas. Para que lo vea yo, a lo mejor tengas un error ahí. Ya mandé la Las captura. imágenes. A ver. Sí, Si tienes un error.
Dice que... Ah, caray. Ah, pero eso es de otra cosa. Dice que en el control input de un controller, en el value, pásame entonces en el en user row, pásame el botón así en la imagen, a ver cómo lo tienes, porque es ahí donde te está marcando el error. El elemento for de... Dice que no está definido acá arriba. Password no está definido. A ver. Mm, 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 mm. En el handler ID, username, el email y el password. Eh, 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 eh. User app. En las inicializaciones tienes esto. En el user app. En el user app tenemos dos variables, ¿no? Tenemos esta constante que debe de tener username, tiene que tener un password por defecto y un email. Y aquí también en el cons. Ya me aparece. ¿Ya te aparece? Ok. Sí. ¿Qué No te... sé qué era, pero A lo mejor estaba ahí medio... Bueno, continuamos. Ahora vámonos a... Déjenme ver aquí. Ah, ok. Estos valores por defecto que tenemos nosotros, ¿dónde los tenemos? Ya los pasamos. Es que esta cosa me estorba aquí. Ah, ok. Vámonos al user app. Aquí, en el user app. Nosotros debemos pasar el ID. Nosotros tenemos que tener un identificador en los valores por defecto. En los valores de inicialización que tenemos aquí cuando creamos nosotros un usuario, los tenemos este ID. Pero en los valores de inicialización, cuando, cuando no tenemos nada en la tabla, me imagino, me refiero a que, por ejemplo, aquí tenemos, nosotros ya le pasamos un ID forzado, pero en dado caso que nosotros no tuviéramos nada, en este caso que no existe tabla, por ejemplo, que aquí no hay tabla, no existe un ID y eso no lo está tomando nuestro state, nuestra variable de estado, ¿no? Y eso tampoco lo está tomando nuestro user selected. El user selected debe conocer un ID por defecto para poder saber si es que existe un ID en valores predeterminados. Entonces aquí nos hace falta poner un ID que no contenga nada, que contenga nada más un valor cero. Entonces eso es lo que le vamos a poner en nuestra constante de valor inicial. No en el objeto que creamos nosotros con valores ya preestablecidos, sino en el que establecemos los valores por defecto. En ese vamos a agregar el ID igual a 0 o ID 2.0. No se olviden de la coma. Ahorita van a ver por qué necesitamos ese ID 0 y va a ser importante para nuestro use state. ¿Sale? Bueno, ¿qué más vamos a hacer? En el user form vamos a desestructurar también en esta constante que tenemos en el user form, en este caso acá, en el user form,
nos vamos a pasar acá ahora. Ya que contenemos nuestros valores iniciales con ese ID 0, necesitamos de estructurarlos también para que contenga ese ID. Entonces nos vamos a pasar aquí al user form. En el user form, nosotros lo que pasamos fue me voy a pasar otra vez acá. Ese initial user form lo pasamos y lo persistimos en varios de los archivos, ¿no? Y se lo pasamos exclusivamente al user for como valores iniciales para que lo contenga, porque de aquí lo teníamos al principio. Lo pasamos aquí en el user app porque lo íbamos a ocupar para nuestro state, ¿no? Para nuestro use state, para nuestro hub. Pero también se lo pasamos a nuestro user for como propiedad aquí. Lo recibimos, de hecho, antes de cortarlo, lo pusimos acá, ¿sale? Como valor inicial. Bueno, pero nosotros desestructuramos esos valores, como con el username, el password y el email, con valores iniciales de este user for, que es un hub que utiliza esa variable, inclusive que ahorita le pusimos el ID, como valores preestablecidos para que sepa nuestro state qué propiedades contiene ese objeto. ¿Sale? Ahora, lo que necesitamos hacer con la destructuración, también que conozca ese ID, que sepa de ese ID, entonces se lo vamos a colocar aquí en nuestra desestructuración. Recuerden, la desestructuración es como si tuviéramos nosotros una caja, un objeto, lo abrimos y sacamos todas las propiedades que tiene para poderlas utilizar de manera individual. ¿Dónde las ocupamos? Como estamos en el user for, las utilizamos aquí en el formulario como valor, ¿sale? Como valores aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es desestructurar ese ID también para poderlo utilizar, ¿sale? Ahora, vamos a agregar nosotros también para que ese ID lo contenga me voy a pasar hasta acá, para que ese usuario, por ejemplo, que creemos, sepa de la existencia de ese ID y lo pase cuando nosotros demos today, para que sepa de ese ID que también existe. Entonces vamos a crear un input, pero oculto. No sé si ustedes han escuchado ese término de cuando vamos a pasar un valor oculto dentro del HTML, que no se exponga de manera que el usuario vea ese valor, sino lo vamos pasando oculto. Se le llama el término hidden, un input hidden para que esté presente, pero que no se visualice. Entonces nos vamos en el formulario, en el último después del email, vamos a crear ese input, un input vacío, ¿sale? Para que lo contemplemos con un ID. O sea, aquí en nuestro formulario, me voy a repetir, aquí en este formulario, en este listado de clientes, en esta tabla no tenemos perdón, acá, en este formulario no tenemos un ID previsualizado. No sabemos qué ID es el que se va a crear cuando creemos un usuario. Sabemos que se va a crear un ID porque le dimos al botón de añadir que lo calculara con nuestro tiempo de nuestra computadora, creo que era el date. Entonces calculaba un número muy grande que eran los tiempos de milisegundos de nuestra computadora para crear ese ID único. Pero necesitamos que exista dentro también de la tabla, en este caso de nuestro formulario. Bueno, entonces aquí vamos a crear ese input, ¿sale? Un input que contenga las siguientes propiedades. Entonces, vamos a cerrar. Este no va a tener un class name de Bootstrap porque va a ser un valor oculto, ¿sale? Lo único que debemos ponerle es un type.
un type de tipo hidden, así, hidden, ¿sale? Que contenga un ID, entonces le vamos a poner en las propiedades el nombre, un name. En el name le vamos a poner ese de ID para que contenga o sepa nuestro formulario, o en este caso sepa el selected que contiene ese ID. Ahora le vamos a poner el valor. Este valor va entre brackets. ¿Por qué? Porque es el que vamos a tomar de la desestructuración que hicimos acá en la parte de arriba. ¿Sale? Aquí creamos esa destructuración de ese user form que le estuvimos pasando con los valores iniciales aquí de nuestra constante con este ID que le pasamos. Entonces aquí el ID ya lo desestructuramos porque ya lo estamos recibiendo en nuestras propiedades. Bueno, pues ahora vamos a hacer que ese ID esté oculto, pero que esté presente para que lo sepa nuestro select cuando hagamos lo que es el uday. ¿Sale? Bueno, entonces ya tenemos esas propiedades con un input oculto. Si nosotros guardamos y nos vamos a nuestro formulario, no lo vamos a visualizar porque como es un hidden, es oculto. De hecho, si yo hago esto de ponerle aquí un text en vez de hidden y yo me voy aquí miren, ¿qué me va a aparecer? Ese input, ¿sale? Inclusive no tienen ni las estas de Bootstrap. Es un input normal. Y de hecho, aquí me aparece el ID. ¿De quién? De mi tabla, si se dan cuenta. Y si yo creo acá un nuevo objeto y le doy crear y le doy aquí al update, aparece mi ID, si se dan cuenta. Me parece un error aquí por el value, si no hay problema eso. Sí, pero que sepan ustedes que ese ID es proveniente de esta tabla, que se va a pasar y existe en nuestro formulario con el ID, o sea, ya está presente ese ID que necesitamos para que lo conozca el selected para poder actualizar nuestro registro. Es lo importante que conozca nuestro selected ese ID, ¿sale? Entonces aquí lo voy a regresar a hidden. No necesito que lo contenga el formulario y lo visualicemos, simplemente que lo conozca con las propiedades. Por eso lo ponemos en hidden. Bueno, ahora nos vamos a ir a user app, acá, al user app. Ya tenemos todo presente, todas las propiedades presentes, el ID, el username, el password y el email. Ya lo conocemos, ya lo tenemos. ¿Y quién lo conoce? Nuestro handler. Este handler ya conoce ese usuario, ya está presente. De hecho, acá tenemos un console que cuando nosotros le damos aquí al botón de UDay, ya tenemos presente inclusive el ID. Antes no lo teníamos aquí presente. No lo conocía el Selected, ahora ya lo conoce. Inclusive yo hago un nuevo usuario con cualquier valor y le doy crear, vean este ID, ya lo conoce nuestro Selected. Aquí no nos los pinta porque, sí, así nos los pinta, miren, aquí está. Y ya conoce ese ID que es lo que hicimos ahorita del ejercicio. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿para qué lo necesitamos o cómo lo vamos a utilizar? Nuestro handler, ya que conoce ese ID, no vamos a hacer otro nuevo handler que diga UDay, sino que lo vamos a manejar esa lógica de programación en el mismo añadir. Solo que le vamos a decir por medio de un if, si no contiene un ID presente, entonces vas a hacer esto. Si lo tiene presente, vas a hacer otra cosa. ¿Sale? ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, vamos a modificar nuestro handler a añadir, ¿sale? Y nos vamos a abrir espacio aquí en el handler add user. Primeramente vamos a crear una variable llamada con variable, me refiero a que vamos a crear una variable con let, no una constante, una variable, porque va a cambiar. Esta sí va a cambiar, no va a ser un objeto. Y le vamos a poner de nombre type. Este type es el mismo que este que recibe el dispatch y es el mismo que utiliza el Redux para poder saber qué acción es la que debe de crear, si el añadir o el remover o en su defecto ahorita que vamos a crear el update, ¿sale? Entonces nosotros necesitamos que el type se modifique para saber una cosa. ¿Qué cosa? Vamos a poner un if. En este if le vamos a preguntar si el user, ¿conocemos el user? Sí. ¿Por qué? Porque estamos pasándole un usuario. ¿De dónde proviene este user? Como hemos transmitido este handler hasta el user form, conocemos ese user. ¿Sale? ¿En qué lo conocemos? Porque lo podemos utilizar aquí en el update. Conocemos el objeto que se está queriendo modificar, pero también lo conocemos con el remove, pero también lo vamos a conocer cuando nosotros creemos un objeto, ¿sale? Entonces sí tenemos presente ese user. Entonces le vamos a preguntar de este user que recibe el handler, punto ID, ¿es exactamente igual que 0? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el usuario no existe, que no tiene ningún ID, que el usuario que estamos creando con nuestro formulario aquí no tiene todavía un ID seleccionado, no tiene un ID propio, que es un nuevo usuario. ¿Y cómo es que se establece, Marco, ese ID si no tiene, si es un usuario nuevo? Ah, porque en el Redux tenemos nosotros eso. Cuando añadimos un usuario, le creamos ese ID con esta función, un new date.getTime. Nos devuelve un número de una cifra de milisegundos de nuestro sistema, la fecha de la hora, más bien la hora, nuestro tiempo en hora de milisegundos de nuestra computadora. Hace un cálculo y nos devuelve con este getTime ese cálculo y nos los establece en el ID. Por eso es que tiene ese ID nuestro usuario cuando lo creamos aquí. Contiene un ID muy grande porque es un cálculo, ¿sale? Para que lo vayan a ustedes recordando cuando hicimos eso. Ahora, si esto es igual, pues vas a hacer algo. Y si no es igual, vas a hacer otra cosa, ¿sale? ¿Qué vamos a poner si esto es verdadero? Que el ID es exactamente igual. O sea, quiere decir que es un usuario nuevo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a modificar nuestro type. ¿Qué type? Nuestra variable type. La vamos a modificar y le vamos a poner igual a qué? A add user, que va a ser un usuario nuevo. Recuerden, el add user en nuestro type que le pasamos al dispatch, le estamos diciendo que sea add user, esta variable, para que nuestro Redux en el switch, en los casos, caiga sobre este y haga todo el código o la lógica del código para crear ese usuario, recuperando por el state todos los datos del usuario y por el action nuestra acción, en este caso de crear el usuario con los datos que ya contiene nuestro arreglo y poniéndole un ID nuevo, ¿sale? Entonces, si no, recapitulando, si no contiene ID ese usuario que le estamos pasando a este handler, quiere decir que es un usuario nuevo. Y en caso contrario, ¿qué sería? Un usuario que sí existe. Entonces nuestro type ya no sería uday, sería qué?
No, perdón, ya no sería añadir usuario. Un nuevo usuario sería update. Update user. ¿Sí me entendieron aquí? ¿Hasta, hasta qué hora se cerró, Francisco? ¿Ya tenía rato? No, se acaba de cerrar. ¿Se acaba de cerrar? Ok, 8:41. Ah, sí, 2 minutos. 2, 3 minutos, ¿ah? Ahorita que se Sí. conecte este Diveni. Y yo hablando como loco y preguntándoles. Bueno, ¿hasta dónde se quedaron ustedes? ¿Ya habían hecho esto? ¿Ya había yo explicado esto del if? No se ve tu pantalla. No, perdón. Acá está. Ahí está. Lo del if, ¿ya lo habían escuchado todo? Sí. Sí. Bueno, voy a recapitular otra vez para que quede bien sentado. Nosotros en el handler vamos a modificar nuestro handler porque ya conocemos el ID, ¿no? Ya lo tenemos presente, ya hicimos todo ese ejercicio de que se establezca nuestra ID en nuestro formulario, que sepa, que sepa nuestro handler de esa presencia de ese ID cuando le demos al botón Update. Bueno, en este handler nosotros vamos a crear esa variable type. Esa variable type es la que le pasamos al dispatch. El dispatch tiene esa variable que le pasamos, ¿sale? En este caso, este dispatch se dispara por el botón de crear, ¿no? Pero ahorita es el mismo botón el que va a ser el crear y el que va a ser el modificar. Ahorita vamos a cambiarle el nombre en su momento a este botón. Pero ese mismo botón va a crear ese dispatch, ese despachador de que el switch capture si es add user o es remove user. Bueno, el remove no, pero el actualizar. ¿Sale? Bueno, pero nosotros vamos a tener esta variable para modificar, porque vamos a saber cuándo es un usuario nuevo o cuándo es un usuario para actualizar. Nosotros preguntamos por medio de este usuario que ya conoce el ID, le preguntamos si es igual a 0, entonces ¿qué quiere decir que no tiene un ID? Es que eso significa que en nuestro formulario estamos creando un usuario nuevo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues modificamos nuestro type y le ponemos añadir usuario, add user. Y nuestro dispatch se va a crear normalmente con el add user. Ahora, en caso contrario, que nuestro ID sí contenga algo, o sea, quiere decir que nosotros le demos aquí en el UDay y sí contenga este ID, entonces, ¿qué hacemos con el type? Pues lo modificamos en este caso y le decimos que va a ser un update user. ¿Sale? Entonces, si viene vacío, es un añadir. Si viene con un ID existente, entonces es un actualizar usuario. Bueno, y aquí viene la pregunta, Marco, ¿y cómo diferencia el dispatch cuando es uno y cuando es otro? Ah, porque aquí en el type le vamos a modificar esta variable. Ya no va a ser una variable escrita con un string, sino le va a ser la misma variable que tenemos aquí arriba. ¿Ya le entendieron un poquito? Entonces, este dispatch se va a disparar siempre y cuando tenga ese valor, la variable. Puede ser uno o puede ser el otro. ¿Sale? Entonces el dispatch se va a disparar con uno o con otro dependiendo si ese ID exista o no exista. ¿Sale? Es por eso que hicimos todos esos cambios de saber si el ID viene dentro del usuario. Ahora, ya que hicimos ese cambio, vamos a nos al reduce, a y vamos a crear nuestro caso del UDate. Entonces aquí abajito del add o inclusive abajito del use, donde ustedes lo prefieran, yo lo voy a hacer aquí al final, porque este es el añadir, ese es el remove y vamos a hacer el UDate aquí. Entonces le voy a poner el caso de que me voy a venir acá y lo voy a copiar para no tener que errar. Cópienlo aquí para que no lo escriban mal.
Entonces lo copio y pongo el update. 2 puntos, porque es un caso. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues aquí vamos a hacer la lógica para el update. Pongan abusados en este código que vamos a escribir. ¿Qué vamos a retornar? Vamos a retornar algo. Recuerden, nosotros tenemos una variable llamada state, donde ya tiene alojado la información. Cuando es añadir, pues sabe que vamos a añadir y vamos a crear un nuevo objeto con la acción y un ID. Cuando es el remove, lo único que vamos a hacer es filtrar y no queremos ese ID que le estamos pasando por el payload. Entonces, seguimos utilizando esa misma variable del state, ¿sale? Entonces, en el state, ¿vamos a qué? Vamos a recorrerlo porque es un arreglo, ¿sale? Si es el UDate, vamos a recorrer para saber cuál es el usuario en el cual nosotros vamos a modificar. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de ese ID. Porque pudiéramos tener aquí en nuestra tabla el montón de objetos, ¿sale? Pudiéramos tener aquí varios objetos, miles, inclusive en una tabla de cientos de personas o cientos de usuarios. Entonces necesitamos saber por ese ID único qué usuario es el que se va a actualizar. Entonces ponemos map para mapear nuestro state, que es un arreglo. Ahora, ¿qué hacemos con este map? Recuerden siempre, siempre, siempre es un arrow function. Le voy a poner una U para variar, ¿no? Una U, así sin nombre, para que sepan que en esa variable se va a alojar cada vez que se vaya recorriendo cada elemento. Le voy a poner que el operador flecha, mi arrow function. Ahora, necesito brackets porque voy a utilizar varias líneas de código. Entonces abro los brackets y dentro de los brackets bajo. ¿Qué voy a hacer aquí en el operador flecha o en esto? Lo que voy a hacer primero es preguntar qué ID existe o qué ID es el que estoy tomando. Entonces es el up.id. ¿Este qué me dice? Bueno, el ID que se encuentra dentro de mis parámetros que ya están dentro de mi tabla. El ID que sí existe y voy a compararlo con quién que sepa exactamente que es el action donde me están pasando. Es action donde me están pasando ese ID. Pero el action no viene solo. Tiene que ser con un payload o si es payload, con mi payload. ¿Sale? ¿Qué más? Mi action.payload.id. ¿Sale? Entonces, ese if que voy a poner es eso. If el ID que existe en mi tabla es exactamente igual a el ID o el usuario que me pusieron cuando me voy a pasar acá, cuando yo le di aquí al botón, aquí ya no me lo va a poner porque tengo error acá. Si es exactamente igual al ID al cual el registro es el que quiero yo modificar, si esto es correcto, es porque ese usuario pues ya me lo tengo que modificar, ¿no? Entonces este valor siempre me va a dar positivo, o sea, me va a dar verdadero. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer aquí dentro de este if? A ver si me pone el este. Sí, ahí está. O sea, quiere decir que si este usuario, cuando yo le doy el botón, el ID que viene oculto, si recuerdan que hicimos un hidden, un ID que viene oculto, es exactamente igual al ID que contiene ya mi tabla, debe de ser cierto. Entonces, ¿qué me vas a hacer? Pues vamos a retornar algo. ¿Qué vamos a retornar? Vamos a retornar un objeto. ¿Sale?
vamos a retornar un objeto. Entonces voy a abrir brackets, ¿sale? Brackets porque va a ser un objeto. Ahora, ¿qué objeto es el que voy a retornar? O en este caso voy a actualizar. Bueno, pues voy a actualizar el action. El action, recuerden, el action es lo que nosotros estamos pasando aquí en el payload. Por ejemplo, el usuario. El type, pues es los nombres estos. Pero el payload realmente es ese usuario que le estamos pasando a nuestro dispatch. ¿Sale? Entonces va a ser mi action.payload. ¿Sale? Mi action.payload. Entonces vas a construirme un objeto nuevo con ese action.payload, o sea, mi usuario nuevo, coma, ¿no? Y agregamos un password. ¿Sale? Vamos a agregar. Bueno, no. Ahorita no le vamos a agregar el password. Porque esto es lo que quiero que. Compañero, ¿Sí? ¿te puedes regresar un poquito a Lucera? Es que me faltó algo. El user app acá. A ver, Ese me faltó el type. ¿mandé? Me faltó el type ese. El TAI, este. De U. Ajá. Sí, el de abajo. Ajá. Este de acá. Mm, el de arriba. Este es lo mismo. Yo les había comentado. Este. Bueno, vamos a recapitular ahorita para que lo entiendan. Este es una variable. ¿Sale? Para saber qué tipo, para saber el type, para saber nuestro string aquí, por decirlo así. Si nosotros creamos un usuario nuevo desde cero, nuestro ID debe de estar en cero. ¿Por qué? Porque nosotros acá no tenemos, cuando creamos un usuario y le damos aquí el botón, no tenemos un usuario, un ID en este usuario. Apenas se va a convertir. ¿Sale? Si es que ese usuario que le estamos pasando no tiene ID, entonces es un añadir usuario. Por eso esta variable se va a convertir en añadir. En caso contrario, que sí exista un ID, es porque le dimos a este botón y se va a pasar, ese usuario se va a pasar aquí a mi formulario para poderlo modificar. Entonces, si existe un ID, sí, aquí está mi ID. O sea, sí está presente un ID, no es un usuario nuevo. Entonces, por eso es el else. Si el ID no es cero, o sea, si hay un ID, entonces lo que va a hacer es una actualización. ¿Sale? Entonces, esta variable va a tomar el valor. Si el valor es cero, va a tomar este valor. Si no es cero, va a tomar este otro valor para nuestro switch. Y cuando hagamos el dispatch, o sea, cuando generemos el botón, entonces esa variable se la vamos a pasar a este dispatch para que nuestro reduce en el switch sepa cuál de estas dos tomar. Cuando ya llegamos a este punto, si el usuario es nuevo, esta variable de aquí va a tener este. Si el usuario no es nuevo y es una actualización, esta variable va a tener esto. ¿Ya me entendieron? Entonces por eso le puse aquí type, dos puntos type, que le vamos a pasar esa propiedad con ese valor type, con esa misma variable. Inclusive aquí le pude haber puesto 2. Y aquí el type va a ser 2, inclusive 2. Y cuando se lo pase aquí va a ser 2. O sea, no importa el nombre de la variable. Pero por convención, pues yo le puse type para que ustedes tengan presente eso. ¿Sale? Que es un type, que es el type el que se va a actualizar. Entonces, aquí va a ser la variable. O sea, esto va a contener, si es usuario nuevo, va a añadir esto. Se va a convertir esta variable en add user. Si viene con un ID, va a tomar este y lo vamos a pasar al dispatch. ¿Qué hace el dispatch? Se manda aquí al user reduce y ya le pasamos esas dos propiedades.
el tag y el payload. Uno es el nombre y el otro es el usuario. ¿Quién recibe esto? El dispatch, el user reduce. Aquí. Por eso es que el user reduce recibe dos parámetros, el state y la acción. ¿Sale? Entonces aquí tenemos el add, el remove y el update. Estamos aquí en el update. ¿Hasta aquí sí me van entendiendo? Compañero, Ujú. ¿Sí, Francisco? yo lo tengo así, pero no me carga el formulario. Todavía no, te va a marcar error. Aguántame tantito. ¿No te carga estando así como está? Sí, así como está, no me carga. A ver, mándame captura de tu formulario, pero la consola. ¿Qué error te está marcando? A lo mejor tienes algo que no tienes bien estructurado. De hecho, fíjate, Francisco. Voy a repetir este. Voy a borrarlo. Vuélvelo a escribir inclusive. ¿Sale? Lo voy a volver a crear. A lo mejor no te carga por eso. Si tú tienes bien este handler, así bien construido, que le dimos espacio, este lo tienes bien, y el dispatch lo tienes en el type correcto, así, con la coma y esto, así como está, quitando este update, guarda y chécate si sí te carga. Si sí te carga así debe de cargar. ¿Ya viste? A mí me carga. Chécalo. No, no me carga. No te carga, entonces tienes un error acá. Eso lo tienes el error acá en el handler. Chécate bien el handler. Es en el handler donde tenemos eso. Es más, quita esto de aquí y deja así el handler, así como lo teníamos anteriormente. Así. Acá está la llave de apertura, el handler. Déjalo así. Guarda y también te debe de cargar. Chécalo. No, tampoco. ¿No? Entonces ya le moviste algo. A ver, dame captura de tu esta. Ya mandé captura. ¿Ya mandaste? Dice la referencia no está definida en el user form. Entonces quiere decir que estás en el user form. Dice que tienes un error en el user form en el handling. No te dice ahí. No te dice que en la línea ¿qué? La línea 81. Ok. Por acá, en esto. Tienes un error en este input. Chécalo. Este input que creaste, lo creaste mal. Es lo que te está marcando. A lo mejor es el cierre del input. Si no, mándame captura para que te lo cheque. Así, para que vean. ¿No te da? Ah, ¿ya lo mandaste? Sí, ya mandé A captura. ver. Mm, Hidden Name ID. Ah, caray, está bien. Dice que es en el error en la línea 81. Hubieras capturado la línea. BTN. ¿Qué hemos hecho aquí? Sí me has seguido hasta aquí, ¿verdad? Sí, Con los mismos nombres. sí. Bueno, te voy a pasar todo el archivo. A ver si no te rompe algo. De hecho, si quito eso que el del input, Ajá. sí me aparece la. Este. Ajá, si quito eso, sí me aparece. Ah, caray. Input. Type hidden name ID. Value ID. ¿Desestructuraste el ID? Aquí. Porque si no lo desestructuraste aquí, por eso no te lo está reconociendo.
¿Ya me entendiste? Aquí en esta línea, por la 10. Si este ID no se lo pusiste, por eso no te lo reconoce el Hayden. Sí, ya está. ¿Ya está? ¿Ya lo pusiste? Sí, era eso de, sí. Del ID. Sí, es que no te reconoce la variable porque no existe. ¿Sale? Bueno, seguimos aquí en el dispatch. ¿Sale? Lo vuelvo a hacer. No importa. No importa las veces que yo tenga que repetir o escribirles el código, siempre y cuando ustedes lo comprendan. Y mejor aún si lo repito para que lo comprendan. Estamos en el User App. Bueno. Es que yo ya me pasé. Espérenme, es que aquí tengo mi tumbaburros. Ahí está. Le digo tumbaburros, es que tengo aquí la clase, se las preparo en unas diapositivas, lo que debo de hacerles para explicárselos. Antes lo tengo que programar antes para ver si no hay algún error. Ya después se los paso yo a una diapositiva para que lo tengan ustedes y se los esté explicando. Bueno, en el user form lo que vamos a hacer ahora es el if. En el handler, otra vez, después del console, es más, este console lo pueden ustedes borrar, ¿eh? Ya no nos sirve de nada. Esas son pruebas que estuvimos haciendo. Nuestro handler es así, ¿sale? Es así con el dispatch. Y aquí tienen que tener el tipo add user. No importa. Ahorita lo van a comprender. Vamos a crear la variable primero let, ¿no? Y les dije que era type. Así se va a llamar la variable. Porque es el mismo nombre que lo que le estamos pasando al dispatch. Preguntamos con un if. En el if preguntamos si el user.id es exactamente igual. Recuerden que aquí son 3 iguales. Es exactamente igual que 0. Entonces vas a hacer algo. En caso contrario, un else, vas a hacer otra cosa. Cuando el usuario es nuevo, que su ID es 0, porque no tiene ID, entonces el type va a ser igual a ¿qué? A add user. Eso va a ser. En caso contrario, nuestro type va a ser igual a update user. ¿Sale? Aquí ya se los expliqué. ¿Tienen alguna duda de esta lógica de programación? Coménteme, ahorita esto es a tiempo para que se los explique paso a paso. Sí comprenden esta lógica, pero que quede bien clara, que no tengan duda de ella, porque de esto van a ver mucho. Ben y Francisco, ¿cuál de ustedes tienen alguna duda de ello? Yo no. ¿No? ¿Tú, Di Benny? ¿Puedes volver a explicar Sí. rapidito? Bueno, no importa. Así, con sinceridad, dígamelo, porque es mejor que que no se queden con duda a que se queden con duda todo el tiempo. Esta variable es, como lo dice, es variable, va a variar, ¿no? El dispatch es una función que se va a mandar a llamar porque nosotros tenemos aquí un reduce, un hub, useReduce. Este useReduce tiene un usuario y tiene un dispatch. Este hook se va a mandar a llamar. Primero vamos a modificar nuestro usuario por medio de su variable. Es igual que el que tenemos acá, que el useState. Tenemos una variable y tenemos un método o función que altera esta variable. De este hook, ¿quién es el que altera la variable? Nuestro dispatch. Pero resulta que este reduce va acompañado de un archivo que es el reducer, ¿sale? Que tiene un switch. Entonces, este dispatch es un método o una función. Por convención se le llama dispatch,
¿Pero le puedo poner otro nombre? Sí, pero las convenciones son esas. Si ustedes se encuentran un dispatch, dicen, este dispatch dispara y se va a mandar a llamar con otro archivo que tiene un switch, que es este de acá, ¿sale? Entonces, por convención, cuando ustedes vean ese dispatch, ya van a saber, va a mandarme a llamar algo en otro archivo, ¿sale? Es este que está aquí. Y ese dispatch que va a mandar a llamar a otro archivo tiene dos propiedades que tiene, porque acá en el useReduce también las recibe como un callback, o en este caso una función array function, tiene dos propiedades, este useReduce. Uno, ¿qué contiene? Uno contiene que el tipo es un string para saber el switch dónde va a caer ese tipo. Por ejemplo, el de acá abajo que es el remove, cuando se dispara este dispatch, cuando le damos al botoncito de eliminar, ese handler por ese ID va a despachar o va a crear que este dispatch mande a llamar a este remove, ¿sale? A este remove. Entonces nuestro useReduce dice, cabrón, tengo un string que se llama remove. Pues es este. ¿Qué hace? Pues creo esto. Que elimino un usuario por su ID. Ya lo eliminó. Bueno, el otro botón es el de crear. ¿Qué va a pasar cuando se le da el botón de crear? Si es un usuario nuevo que no existe en nuestra tabla, que es un usuario nuevo aquí, que le estoy pasando un usuario así, con cualquier cosa y con un email, y le doy aquí en el botón crear, se creó. ¿Por qué se creó? Porque en este handler recibió un usuario, pero no tiene un ID. Ustedes saben que ya lo quité. Ustedes saben que cuando nosotros creamos un usuario, pues aquí no hay un campo que ponga un ID, ¿no? Un ID no existe un campo. Aunque, acá van a decir, bueno, Marco, entonces, ¿para qué hijo de la fregada me hiciste poner este hidden oculto? Bueno, eso es para saber, para conocer si mi usuario tiene ese ID, si dispone de ese ID, entonces yo lo pase o lo propague a mi user app y lo conozca mi usuario si es que no es nuevo, si es que sí existe. Entonces por eso, por ese ID oculto, se lo voy a propagar hasta aquí y ya lo va a saber este user si es que existe ese ID. Entonces, mi usuario nuevo no tiene ID. Entonces, si es usuario nuevo, esta variable que es de tipo string se va a pasar y se va a almacenar ese string aquí. Es que ahora sí que ustedes se pueden confundir porque en Java tenemos esto. Lo voy a poner por acá abajo. En Java tenemos esto. Si es entero, le ponemos. Te voy a poner con comentarios para que no me esté autocompletando. Si es entero, le ponemos int. Si es un string, le ponemos string, ¿no? Si es un booleano, le ponemos boolean, bool o boolean. Y si es un decimal, le ponemos decimal. En JavaScript no existe esto, el tipado. La variable la va a tomar siempre y cuando sepa él si tiene, por ejemplo, si tiene caracteres de si tiene cadenas con dobles comillas o con comillas simples y tiene caracteres, entonces esta variable va a ser de tipo string. Si no contiene comillas y tiene números, pues esta variable va a ser de tipo decimal. Si tiene true, pues esta variable va a ser de tipo booleano. ¿Sale? En JavaScript no tiene un tipado firme o no dice aquí, no le declaramos un tipo.
sino simplemente declaramos la variable tal y cual. ¿Sale? Entonces esta variable va a ser de tipo string porque acá la estoy alterando y acá también la estoy alterando. Pero la altero primero con el if preguntándole, oye, ese usuario que me estás pasando, ¿ya contiene un ID igual a 0? Sí, no tiene ID porque es un usuario nuevo. Ah, bueno, entonces esta variable la debes de poner con estos caracteres de tipo string. Ah, bueno. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos actualizando y ya existe ese usuario? Entonces le pregunta al ID, oye, ¿ese ID que me estás pasando tiene un ID? Sí, sí tiene un ID. Ah, entonces aquí no entras tú. Entonces entras en el else. Y la variable ya no le vas a poner este nombre, le vas a poner ahora este otro. ¿Sale? ¿Sí me entendiste, Diveni? ¿Hasta aquí? Sí, más o menos, ¿Sí? ya. Ok. Ahora, ya conocemos acá hasta acá. ¿Qué va a ser? ¿Qué contiene ese ID? Ese type. Ya tenemos nosotros algún indicio. Ya tiene ya tiene nuestra variable, un dato, ya sea que sea un usuario nuevo o una actualización. Ahora en el dispatch le vamos a pasar esa variable. ¿Cómo? Si se dan cuenta tiene distinto color. Uno es la propiedad por defecto que debe de pasársele al useReduce. El otro es nuestra variable que queramos acá. Les dije, esta variable se puede poner con el nombre cualquiera, pero para que no se confundieran, le puse el mismo nombre que la variable que se va a mandar a llamar por el dispatch. ¿Sale? Entonces, esta es la variable que ya tiene o este. Y ya el dispatch ya va a conocer, con medio de nuestro reduce, dónde va a caer. En el añadir o en el utet. ¿Y qué más le pasamos? El payload, o sea, el usuario que le estamos pasando es el que nos están enviando por el handler. ¿Sale? Bueno, vámonos al Redux. En el Redux vamos a crear ese caso, pero les voy a pasar otra invitación porque ya se va a acabar esta. ¿Vale? Ahorita les mando la invitación. Ahí está. Bueno, ahora vámonos a nuestro Redux. Estamos en el Redux. Vamos a crear otro caso, otro case. El case va a ser que si ya tenemos el add, pues nos falta el uDate. Entonces va a ser el uDate user. Dos puntos. ¿Qué vamos a retornar en el uDate? En el uDate lo que estamos haciendo es creando, recibiendo un usuario, ¿no? Recibimos un usuario por el handler. Bueno, este usuario lo vamos a mapear. En este caso lo vamos a recorrer porque es un arreglo. Si es un arreglo, lo podemos mapear, en este caso con el map. Déjame pasar esto. Así no se me cae. Con el map, entonces, como es un arreglo, lo podemos hacer con el state. Recuerden, el state es la variable que recibe. En este caso, aquí va almacenado que, perdón, en el acción. Va almacenado que, bueno, en el state, que es un arreglo, y la acción. Entonces, en el state va almacenado que state va almacenado el usuario y lo podemos mapear. ¿Sale? Ya tenemos en el state el mapa, ¿no? Vamos a crear una array function. Una array function que le voy a poner una un, así. Una u y creo mi variable de array function. Y voy a poner brackets, perdón, me adelanté mucho. Puse brackets porque voy a utilizar varias líneas de código. Ahora, lo primero es que voy a retornar algo, un retorno. ¿Qué voy a retornar? Voy a retornar un objeto. Aquí lo voy a poner para que lo vean bien. Un objeto. Entonces en el objeto lo creo con un brackets. ¿Sale? Y bajo. Ahora,
Lo que necesito hacer es tener una copia de ese objeto. ¿Cómo lo hago? Con los 3 puntos. Una copia de la acción, en este caso action.payload. Oh, aquí payload. Action.payload. Ya creé mi copia. ¿Sale? Les dije que hasta aquí me quedé. No les iba yo a poner el password. No se los voy a poner todavía. ¿Sale? Porque quiero hacer ese ejercicio primero. Entonces ya tengo mi copia y se la voy a actualizar con lo que me pasaste. Entonces voy a, perdón, me equivoqué. Regreso para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Antes de retornar, perdón, me equivoqué. Antes de retornar, hasta aquí. De hecho, a lo mejor hasta se confundieron porque ya lo tenían escrito A. Pero bueno, voy a crear mi map. Voy a crear un objeto. Sí, pero primero voy a preguntar. Me pasó el if, ahorita que estoy viendo acá el código. Primero voy a preguntar para estar seguro. El if de u.id. ¿Por qué voy a preguntar el punto ID? Porque como estoy recorriendo varios objetos de una tabla, pueden contener varios registros. Y le voy a preguntar a ese U del state donde estoy mapeando, ese ID que estoy mapeando, es exactamente igual que mi action que me pasaron del payload.id. Si esto es verdadero, entonces voy a retornar. Ahora sí voy a retornar. ¿Sale? Entonces primero pregunto, ahora sí para confirmar de verdad si como estoy recorriendo mi registro uno por uno con el map, entonces le pregunto si ese U, recuerden que esta variable es donde se está alojando cada uno de los registros que se están mapeando cuando estamos recorriendo todo el arreglo. Aquí se van a alojar uno por uno. Pregunto si hagan cuenta que son como 20 registros acá, ¿no? Varios. Y en el state va recorriendo primero en el 0, luego en el 1, luego en el 2. Y por eso estoy preguntando, oye, en ese u.id es igual a mi usuario que voy a actualizar, no. Entonces se pasa al otro registro. ¿Y ese ID es el mismo que voy a actualizar? No. Y se pasa al otro registro. Este ID es sí, aquí está el ID. Entonces ya encontró ahí el usuario que tiene el registro que tiene el mismo ID. Bueno, pues ese ID, ese es el que yo necesito. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando ya encontró ese ID? Pues voy a actualizar mi registro. ¿Cómo? Con este operador en el action.payload. Ese es el registro que voy a actualizar. Bueno, pues entonces actualízalo. ¿Sale? En caso contrario, porque aquí hay un if, recuerden, aquí hay un if. En caso contrario que no lo encuentre o que no sea ese, ¿qué devuelvo? Pues el registro así tal cual, sin poderlo, ¿qué? Sin actualizarlo. ¿Sale? Por eso aquí le pongo un retorno. Vean bien este código y chequenlo que no esté mal escrito, que no lo hayan escrito mal. Cópienlo bien, les voy a dar chance para que lo vean bien. ¿Ya lo tienen? Sí, ¿Y tú, Diveni? muy bien. Sí. Bueno, ahora vámonos a la página. Voy a actualizar algo. Miren, inclusive lo voy a dar a. Voy a crear uno nuevo. Cualquier cosa y le doy crear. Y le voy a dar aquí el update. Ya me lo agregó acá, inclusive el primer registro. Le voy a dar otro nombre, pues lo voy a completar con mi otro nombre, Marco Uriel. Aquí en mi tabla tengo Marco y le doy aquí en crear o en actualizar y miren lo que me hizo. Ya me lo debe de actualizar.
Inclusive este de acá, le doy Uday, me pasa los datos y le pongo otra cosa y le doy aquí en crear y miren, me lo actualizó. Díganme ustedes si les funcionó esto. Sí, ¿Sí? ¿A ti, Francisco? sí, sí, actualiza. Se actualiza. Ok. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Bueno, ya me cansé. Bueno, ya lo hicimos. Ahora, eso es bueno. Ya lo actualizamos. Ahora, ¿qué debemos hacer para que este botoncito a mí no me gusta que diga crear en vez de actualizar? Vamos a modificar esas mejoras. Aquí mismo en el user form, acá en el user form, donde está nuestro formulario, vámonos al botón donde enviamos. No el hidden. Este es un hidden, este es un input. Vámonos al botón que tenemos. El único botón que tenemos es este, el de crear. ¿Sale? Es este. Y aquí arribita, después del input de hidden, aquí vamos, abran ustedes el código para tener algo aquí. ¿Qué vamos a poner? Vamos a crear un... Ah, no, de hecho no, aquí no. Perdón, pueden quitarle esos espacios o dejárselos. Es aquí donde dice crear. Aquí donde dice crear, vamos a hacer... De hecho lo vamos a borrar. Ya no va a decir crear, va a depender de qué, de un operador ternario. Ya lo hemos visto. Y esto lo van a encontrar mucho en programación. Vamos a utilizar este operador ternario. Cuando utilizamos nosotros programación, ¿qué ponemos aquí cuando tenemos un HTML? Los brackets. ¿Por qué? Porque vamos a insertar código JavaScript. Primero, si nosotros no tenemos en este formulario, voy a darle a actualizar. Si no tenemos, o no más bien, no, sí, si no tenemos un ID, pues quiere decir que este formulario debe de crearnos. Oh, yo no sé qué está pasando con esto. Ahí está. Si no tenemos un ID, entonces nos debe crear uno nuevo, ¿no? Pero, es que me borró acá el botón por eso. Pero si sí tenemos un ID, quiere decir que le dimos al botón UDay. ¿Sale? Entonces ahí está presente un ID dentro de este objeto. Bueno, como nuestro formulario ya conoce eso, que tiene un ID, nuestro, nuestro ID ya está presente aquí porque nosotros estamos desestructurando ese objeto aquí con el user form. O sea, ya podemos acceder a esta variable en todo este archivo. Entonces le vamos a preguntar dentro de estos brackets si el ID es mayor que 0. ¿Qué pasa con ese ID que es mayor que 0? O sea, quiere decir que sí hay un ID, ¿no? Porque recuerden que el ID empieza, por ejemplo, este empezó en 1, pero yo quiero crear un nuevo usuario, ¿no? Y le doy aquí, este ID también es un mayor que 0. O sea, si ese ID es mayor que 0, vas a hacer algo. ¿Con qué lo hacemos con la afirmación? Con el signo de pregunta cerrado. Vas a hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Pues simplemente vas a poner el nombre editar a este botón. Porque recuerden que estamos entre el botón de apertura y el botón de cierre, ¿no? Le vas a poner el nombre editar. Pero ¿qué pasa si no tenemos ID? Bueno, pues quiere decir que no es un usuario que ya existe, es un usuario nuevo. Entonces le vas a poner al nombre del botón, le vas a poner crear. ¿Sí me explico aquí? De hecho, esto lo puedo hacer
con una sola línea de código. Me puedo llevar todo este código así y todo este código así dentro de todo el bracket para que lo tengan más presente así. Primero, la condición, el ID es mayor que 0, haz con el signo pregunta, haz esto. En caso contrario, son con los dos puntos, entonces haz esto. Si es verdadero, haz esto, si es falso, haz esto. Ese es el operador ternario. Chéquenlo bien cómo está estructurado y cópienlo bien. ¿Sale? Y es dentro de los botones, del botón de apertura. Acá está el botón de cierre del botón de apertura. Y este es el botón de cierre. Debe de estar así. Si yo le doy guardar y me voy a mi formulario y actualizo, ya aparece aquí crear. Porque no tengo un ID dentro de mi formulario. Pero si yo le doy aquí en View Day, miren lo que pasa. El botón se cambia a editar porque estoy editando un usuario. Porque ya existe dentro de mi formulario un ID presente. Recuerden que el hidden captura ese ID por abajo, o sea, oculto. Díganme ustedes si a ustedes sí les salió. Sí, ¿Sí? ¿A los dos? sí, ¿Sí? sí. Ok. Me voy a pasar acá para checar los tiempos. Ok. Ahora, ¿qué otra vamos a manejar? Vamos a manejar el password. Yo les dije, cuando nosotros damos el use day, aquí aparece el password. Pero al principio de la sesión les dije, esto no es vial. ¿Por qué? Porque estamos exponiendo una medida de seguridad. Una medida de seguridad que cualquier hacker puede agarrar, un hacker como yo digo, copiar y se lo puede llevar a otro lugar y agarrar las credenciales y exponer información muy delicada. Entonces, cuando nosotros creemos aplicaciones, no debemos exponer el password de un usuario ya existente. Esto está mal, exponer este password aquí. No debemos. De hecho, debe de existir otra ventana modal. Modal es cuando queremos cambiar, por ejemplo, no sé si han visto cuando ustedes pierden la credencial, una contraseña en cualquier, no sé, en Facebook, en Twitter, ahorita es X, en cualquier otra aplicación y quieren ustedes cambiar el password, inclusive en Windows, como un sistema operativo les va a pedir otro formulario distinto al nombre de usuario, sino les va a aparecer una ventanita que diga contraseña actual, contraseña nueva y repetir contraseña. Ese es otro tipo de, 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 de sistema que hace más seguro nuestro formulario o nuestro logueo, ¿vale? El recuperación de contraseñas. Pero así cuando estamos queriendo actualizar un usuario, no debemos exponer esta contraseña. Entonces la vamos a quitar de aquí. Yo solamente se las puse como un ejercicio de cómo traer ese password. ¿Sale? Bueno, vámonos al user row aquí, donde estamos exponiendo ese formulario o en este caso nuestra contraseña. Y vamos a quitar este password dentro de este botón, ¿no? ¿Por qué? Este es un on click. Cuando nosotros le damos clic aquí, aquí, aquí el on click. No, es perdón, acá. Es este botón, ¿sale? Cuando nosotros le damos aquí, expone nuestros datos, el ID, expone el username, el password y el email. Acá están. En el on click se maneja con el handler. En el handler seleccionado manejamos el ID, manejamos el username, manejamos el email, pero lo que no debemos manejar es este password. Coméntenlo o quítenlo. Yo lo voy a comentar para tener una referencia de esta práctica. Coméntenlo o quítenlo.
O inclusive ustedes acá le pueden escribir, esto no está permitido. Así, permitido. ¿Sale? Para que tengan ustedes esa referencia. Pueden poner inclusive otras barras para que sepan que ese es un comentario. Pero lo importante es que lo quiten, que lo comenten, que parezca aquí en verde. ¿Sale? Ya que lo tenemos ahí en ese botón, ya desactivado por decirlo así, ¿qué va a pasar cuando lo tenemos desactivado? Pues va a pasar que aquí cuando le demos a actualizar y le demos al update, nos va a aparecer un pinche errorzote que nos dice que que no está definido ese campo, ¿no? No nos va a quitar este password. Ahorita vamos a ver cómo lo quitamos. Lo que nos va a decir es que no está definido esta variable. Bueno, ¿qué más necesitamos usar? En el user form, vámonos ahora aquí. En el user form necesitamos hacer esa condición. Condicionamos la edición del password. ¿Para qué? En el user for la condicionamos para... ese es en el input. La condicionamos para que nos aparezca o no nos aparezca. ¿Sale? Entonces, ¿dónde aparece ese input? Nosotros lo tenemos el input del password aquí. Vamos a abrir ese espacio o yo voy a abrir ese espacio para que lo tengan ustedes presente. Y otra vez con nuestro operador ternario. Lo vamos a ocupar mucho en programación y es muy importante que se lo aprendan. Tengo unos brackets arribita de nuestro input. Voy a verlas. Si todavía tengo tiempo, si todavía tengo tiempo. Entonces, arribita de nuestro input voy a crear un operador con los brackets. ¿Y qué le voy a decir? Voy a hacer la condicional, en este caso. Si mi ID, otra vez como lo hicimos en el otro, ¿no? Si mi ID es mayor que 0, ¿esto qué quiere decir? Que si existe ese ID, ¿no? O si es mayor que 0, o sea, quiere decir que si sí existe ese ID en mi condicional, ¿qué le voy a poner? No hagas nada. No hagas nada. En caso contrario, ¿qué vas a hacer? Pues vas a hacer esto que está aquí. ¿Sale? Fíjense bien lo que estoy haciendo, ¿eh? Si mi ID es mayor que 0, o sea, si hay un ID. Si es mayor que 0, no hagas nada. En caso contrario, vas a hacer esto. ¿Sale? Entonces voy a agarrar esto y lo voy a mover arriba de este brackets. De hecho, aquí puedo hacer esto. ¿Sale? Entonces voy a agarrar esto, lo selecciono y con Shift Alt y con la tecla para arriba lo subo. De hecho, quito esos espacios y con Control A L lo guardo. Voy a irme al formulario para que vean lo que pasa. Aquí. Y guardo. Existe el ID mayor que 0, no hagas nada. Pero si yo tengo un ID, miren lo que pasó. ¿Ya se fijaron? ¿Qué me pasó? Me ocultó el ID. Perdón, estoy confundido. Me ocultó el password. ¿Sí? Vuelvo a regresar. Si el ID es mayor que 0, no hagas nada. Entonces, si en el caso contrario, ¿qué? Y me oculta el campo. ¿Sí les funciona a ustedes? Sí. Ay, no oí. ¿A los dos? ¿A Francisco también? Sí, a mí sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa con este operador ternario?
Si el ID es mayor que 0, quiere decir que sí existe un ID. No hagas nada. O sea, muéstrame mi, mi qué, mi password. Muéstrame el formulario completo. En caso contrario, que el ID no es mayor que 0, entonces quiere decir que no hay ID. Fíjense la lógica, ¿eh? Para que ustedes estén aprendiendo la lógica de true, false, los operadores y todo eso. Si mi ID es mayor que 0, o sea, quiere decir que hay un ID. Entonces no hagas nada. En caso contrario, muéstrame mi formulario. ¿Sale? Si es mayor que 0, entonces otra vez me lo cerró. Entonces, cuando el formulario, el ID, en este caso, es mayor que 0, muéstrame todo el formulario. En caso contrario, pues me lo vas a ocultar, me lo vas a quitar. ¿Sale? Otra vez. Estoy acá. Bueno, ahí ya ocultamos nosotros nuestro password de nuestro formulario. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más le podemos hacer de modificar el password? ¿Qué pasaría? Voy a hacer eso. ¿Qué pasaría si yo le doy en editar, así como está mi formulario? ¿Qué pasaría si yo le doy en editar? Entonces yo me paso aquí todos los datos y por alguna razón quiero dar editar. No lo han hecho la prueba, ¿verdad? Si yo le doy editar, miren, se debe completar los campos del formulario. ¿Por qué está pasando esto? Y le vuelvo a dar editar. Se deben completar los campos del formulario. Y no me deja editar. Y no me deja editar. ¿Ya vieron? ¿Sí recuerdan esta condición de que los campos no deben de estar vacíos? Pregunta a ustedes. Sí. ¿Sí lo recuerdan? A ver, dígame dónde está. Está hasta arriba ¿En dónde? en un if, user phone, En el user form. en una alerta. No. Y aquí no está en el user form, miren. Ah, Pónganse truchas. ¿Dónde está? mm, ¿Está en dónde? user app. ¿Eh? Acá en el user row Mm, tampoco. En el user list tampoco. En el Tiene que user estar for en el app. está en el user for, compañero. Ah, sí, sí, ese que te estaba diciendo. Pero póngase vivo, diga, así está porque yo lo vi ahí. Bueno, acá está. Estamos condicionando si no está que vacío, ¿no? Pero tenemos esta condición acá que nos está diciendo si no se encuentra el password, pues entonces me pones esta alerta. ¿Sabes qué? Se debe completar ese formulario. ¿Cómo resolveremos esto? Bueno, pues para resolver esto en el user form, lo que debemos hacer es también crear una condición en el password. Vamos a seleccionar con todo y el signo de exclamación el password, así seleccionado, y vamos a intentar con Shift y abrir los paréntesis para que me encierre el password entre paréntesis. Así. Si en caso que no les hizo eso y se los borró, no importa, lo borramos y creamos unos paréntesis, ponemos el signo de exclamación y ponemos password. De hecho, nos lo debe de autocompletar aquí, password. La cosa es que el password debe de estar entre el O y este O, el password entre paréntesis, ¿sale? Y vamos a anidar una condición aquí. Nos vamos a anidar una condición que es el signo de AND. Este es el signo de O, que nos dice, si el username está vacío o el password está vacío o el email está vacío. Bueno, pero debemos también condicionar el password a otro anidado que nos diga y también, o sea, el I.
y el ID es igual a 0, si esto es cierto en esta operación, pues nos debería dejar que el password cuando no existe, porque aquí es el ID igual a 0, pues no entrar en este if y nos debe mandar al handler, ¿sale? Entonces yo me voy otra vez aquí a mi formulario y si yo quiero, por ejemplo, hacer el UDay, ya ocultamos el password, pero quiero cambiar el usuario y le doy editar, ya me debe de dejar que cambiarlo, aunque no tenga yo el password acá presente, que fue lo que nosotros hicimos. ¿Sale? ¿Sí les funcionó a ustedes? Sí, ¿Sí? ¿Y a ti, Diveni? sí, ¿Sí? también. También. Pues ahí está, compañeros. Ahora sí que creo que me sobraron minutos, pero hay una modificación un poquito más. ¿Qué otra modificación podemos hacer? Cuando nosotros le damos aquí a actualizar y yo creo un usuario, le pongo cualquier cosa y un email cualquier cosa y le doy crear, aquí me crea el usuario, pero estos campos que siguen ahí, ¿sale? Vamos a quitar eso y estamos en el mismo lugar. No me he salido del using for y estoy aquí en el if y estoy mandando aquí que mi handler. Para poder yo quitar eso, ¿qué hago? Voy a recordarles el concepto. El handler usa el user form, ¿no? Acá, el user form, que es un hook. Pero, ¿qué pasaría si yo a este hook, en este caso, cuando yo ya creé, vámonos en orden consecutivo con el on submit, el evento ya se está creando. Aquí no está proliferando el reseteo de nuestro formulario. Yo ya le dije, ¿sabes qué? Si no existen campos llenos, no me dejes crear nada, a menos que el password sea 0, ¿sale? Después, ya que todo esto pasó y aquí no entró, porque el retón me evita que continúe yo mi secuencia de código. Hasta aquí me lo corta. Si en este caso aquí el user me está vacío, no me deja llegar hasta esta línea de código. Me lo regresa otra vez para el principio. Y este es como un ciclo, un bucle. Hasta que no ponga el username o no ponga yo el email, pues no me va a dejar salir de este bucle. Para que yo llegue a este bucle de acá, se deben de cumplir estas condiciones y no ponerme ninguna alerta. ¿Sale? Entonces llego aquí al handler y le paso ese nuevos datos a mi handler de añadir. Ya le pasé mi usuario completo. Ya que haya hecho eso de añadirme el usuario, puede regresar a esta línea de código y yo hacer que mi set user for, ¿y cuál es mi set user for? Este se, ¿cómo se llama? Se ponga con los valores iniciales. ¿Y cuáles son esos valores iniciales, Marco? Pues recuerden ustedes que nosotros quitamos los valores iniciales aquí como constantes, se la pasamos acá al user app, pero lo pasamos como propiedades. Eso no se nos debe de olvidar, porque estamos utilizándola acá en un hub como valores iniciales en nuestros campos para que nuestros campos, en este caso el user for, conozca esos valores iniciales, esas propiedades. Voy a ver si no se salió. No. Faltan 10 minutos. Ahorita. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues ponemos esos seteos. Entonces ponemos set user for. Recuerden, se debe de hacer por medio de qué? De la variable set. ¿Y qué le pasamos acá? Pues nuestro initial set form. ¿Para qué?
para que se vuelvan a setear o para que se quiten los valores que contenga después de haber creado un usuario nuevo. Damos guardar y nos vamos aquí a nuestro formulario y creamos con cualquier valor y le damos en crear, ya nos crea el usuario, pero nos setea los valores por defecto que son 0 y ya nos quita eso. ¿Ya se dieron cuenta? Inclusive si yo actualizo esto por esto y le doy en editar, también me lo crea aquí y me setea los valores. Inclusive me regresa el password porque sabe que ya no existe un usuario que vamos a actualizar y también me crea el crear. O sea, me cambia mi botón. ¿Por qué? Porque ya le pasé aquí y me dijo, editar, ¿vas a editar? Sí, voy a editar esto. Y lo edito. Y ya se fijaron, me setea todos los valores con esa simple línea de código de ponerme en los valores a los valores actuales. Voy a pasarles otra vez la invitación porque ya se va a acabar esta. ¿Sale? Y ahorita me dicen regresando si sí les dio. Bueno, pues esto es una pequeña partecita, compañeros. Una pequeña partecita. Pero hemos visto muchos conceptos en estas dos partecitas de aquí. ¿Por qué se los quise poner así y no en diferentes pestañas? Para que vean ustedes aquí cómo se van interactuando uno con otro. ¿Sale? Ojo, ya ahora sí que ya casi terminó la clase, ya son las 10, ya casi van a dar las 10. Pero todos esos conceptos que hemos visto a lo largo de esta aplicación, en este ejercicio que hicimos, todos esos conceptos los pueden ustedes volver a retomar. ¿Por qué? Porque estamos grabando las clases. Entonces ustedes pueden agarrar, crear otra aplicación, vayan al video, chequen qué número nos quedamos en cuál aplicación, identifíquenlo, tómenle nota qué fecha fue la que creamos. Por desgracia yo no puse esta aplicación es tal, porque pues ahora sí que luego subí los videos están ahí. No les pasé creo que hoy pero ya saben qué nombre es mi canal. Y ahí están los videos. Repítanlo, ahora sí que en sus tiempos libres, háganse un Jordan de estar practicando, practicando y practicando para que se les vayan quedando los conceptos que les he soltado así del léxico, por decirlo así, de lo cómo se debe de decir en programación. Entonces esos léxicos, esos nombres que se ocupan en no nada más porque yo lo digo, sino que todos los programadores lo dicen y tal vez yo ocupo léxicos o ocupo palabras que no deben de ser o a lo mejor los conceptos no son los adecuados porque pues también soy estudiante, no soy profesor y a lo mejor en el YouTube o algún malintencionado lo pone ahí, oye, estás utilizando una palabra que no debe ser o un concepto que no debe de ser, lo acepto. ¿Por qué? Porque no soy un experto. El poquito grano de arena que les estoy inculcando o les estoy ofreciendo humildemente para ustedes que tengan este conocimiento, pues lo estoy dejando ahí. Si alguien más, aparte de ustedes dos, existe alguien más que lo quiera aprender, y me refiero a los compañeros de nuestra universidad, porque pues yo presenté mi canal ahí en una de las sesiones con el profesor, lo quiere retomar y poderlo cargar para su conocimiento, pues bienvenido. Pero eso no es el fin. Ahora sí que vamos a seguir porque esta aplicación está apenas, yo siento que yo a la mitad, porque vamos a ver lo que es el login. Pero para que lo presenten ustedes mañana, recuerden, no expliquen cómo funciona el código, qué hace cada cosa, porque se van a revolver y no se van a acordar. Y ya los vi a los dos que
Nadie, inclusive ni yo, lo podría yo recordar así tal cual, como lo hicimos o como lo construimos. Lo único que deben de explicar es, maestro, ¿sabe qué? Hicimos este formulario. Aquí yo creo un formulario con cualquier cosa y con cualquier cosa y lo creo y aquí está mi formulario. Si yo lo quiero remover, lo remuevo. Si yo lo quiero actualizar con otro nombre, lo actualizo. Y ahí está mi formulario. Pero recuerden, son dos aplicaciones, ¿eh? La anterior de los cards, que ya debe de estar estructurada, y esta. Y de hecho tenemos tres aplicaciones que hicimos. La anterior, la primerita que hicimos, la vamos a seguir retomando. No la pierdan. Y si la pierden, se les paso el código. Porque inclusive en el Bootstrap no está bien definida. ¿Sale? Porque las tres la vamos a meter con Spring. Quiero que tengan ya esas aplicaciones corriendo. Porque inclusive en el React los voy a hacer que la modifiquen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tenemos nosotros que los valores por defecto. Pero cuando ya nos conectemos con React, estos valores ya no van a existir y debemos modificar este mismo programa. Entonces, cuando ya veamos las bases de datos detrás de estas tres aplicaciones que tengamos, las vamos a conectar para que se manejen con bases diferentes. Al final, probablemente, si Dios quiere y nos presta vida y nos presta esta oportunidad aquí en este cuatrimestre, vamos a hacer una sola aplicación que tenga las tres, como con con lo que es un menú de navegación en el cual integremos las tres y con el login podamos acceder a las tres aplicaciones. Vamos a ver si podemos crear eso, ¿sale? Pero las bases las vamos a tener y ya después vamos a ir viendo lo de Spring. Por lo pronto, pues para que presente mañana esto, para que digan, profe, pues en este mes que nos dio chances, sí comprendimos algo de React. Tal vez Marco nos revolvió un poquito, pero lo comprendimos y lo hicimos a la par para que puedan ustedes integrar alguna aplicación. ¿Qué aplicación o qué podría yo decirles a ustedes que hagan? Por ejemplo, me voy a mis discos y aquí en la unidad tengo Gas Manager, tengo Por decirlo así, selecciono el folder. Yo tengo aquí la aplicación que estamos manejando, ¿no? Y tengo los microservicios, pero también tengo lo que es el frontend aquí, ¿sale? Yo tengo aquí todos los componentes. Tengo admin, permisos, roles y usuarios. En ventas no tengo casi nada, si se dan cuenta. En usuarios, probable tema tenga yo algo más. ¿Qué otra cosa? Probablemente en ventas, les diga yo, en vez de tener el formulario de ventas, que ya lo tengo acá, si se dan cuenta, miren, estoy utilizando los states. ¿Qué más estoy utilizando? Autenticaciones que no lo he visto con ustedes, pero lo vamos a ver. ¿Sale? ¿Qué más? Miren todo lo que tengo acá. Datos de la venta y todas mis propiedades. Acá tengo datos para un nuevo detalle. Y miren, tengo todo mi state. Tengo opciones para selectores, por ejemplo. Tengo que desestructurando con valores y los labels. ¿Qué más tengo acá? Métodos de pago. O sea, tengo construido y no está chiquito, miren. Miren. Imagínense que me ponga yo a ustedes a explicarles Le voy a decir, váyanse a la línea setenta y tantos. Entonces, está complicado, ¿no? Que les esté yo enseñando a hacer esto. Que usted tengo mi use, esto ya lo vimos, el use navigate, ¿no? Las autenticaciones no los he visto con ustedes, ¿sale? Entonces tengo varias cosas aquí ya hechas. Entonces, los podría yo enredar, inclusive los podría yo
de todos los conceptos que les he dado, pues retroceder, no avanzar. Entonces, podría yo hacer algo aquí que ustedes, o ya sea en el backend, porque en el backend no tengo gran cosa, en ventas. Si nos vamos aquí en el backend, en las entidades, por ejemplo, Francisco, tengo estas entidades, por ejemplo, ya construidas, pero nada más tengo en el controlador esto de ventas, ¿no? Y son un chingo. O sea, el programa ya está muy avanzado, ¿sale? Pero sí los voy a integrar para que me hagan algo. De hecho, me lo va a exigir el profe el lunes. Yo estoy prescindiendo. A ver, Marco, vas a hacer que ellos, de lo que ya tienes, quiero que me hagan algo. Por lo que dijo, ¿no? Pues aunque sea una tablita o no sé, algo. En esa expresión a mí me enojó, pero sí, me dio a entender eso, que ustedes aporten algo a esto que ya está hecho. Y me enojó porque una tablita. Entonces, no tanto por lo que ustedes sepan, sino porque yo también he dedicado esfuerzo para enseñarles. Entonces, para que minorice ese tipo de término de decir tablita, a mí me caló también, porque yo soy responsable de ustedes. No nada más porque soy jefe de equipo, sino porque estoy enseñándoles a ustedes y ya me eché por decirlo así, ese de decir, pues yo soy responsable porque les estoy enseñando y de aquí van a aprender porque deben de aprender, ¿sale? Entonces sí los voy a poner a que intervengan. ¿Cómo? A ver si no me balconeo yo solo. Digo balconeo yo solo que abra ahí una página que no deba. Pero no, acá está. Aquí ya está. Entonces me hace falta con ustedes ver unos conceptos de GitHub. Si recuerdan ustedes, vimos cómo obtener, subir archivos y todo eso, ¿no? Pero aquí está, miren compañeros. Aquí está el programa ya todo, con todos los microservicios, con todos los módulos, inclusive con el frontend que es que React, ¿sale? Entonces, los detalles que me hacen falta con ustedes es que yo aquí los añada para que sean colaboradores, ¿sale? Y hagan una rama y ustedes bajen esto, lo clonen pero no lo vayan a hacer, porque sí pueden clonarlo. No lo vayan a hacer porque no les va a servir. El que ustedes agarran, pues ya tengo aquí agarro el Git de Marco, lo clono a mi IntelliJ y quiero subir, no los va a dejar. Subir dentro de mi Git, no los va a dejar. ¿Por qué? Porque no los he invitado yo como colaboradores, abusados en esos conceptos, ¿eh? O sea, que digan ustedes, yo lo clono porque acá aquí está, lo descargo y me conecto con este Git de Marco. No los va a dejar porque no los va a dejar porque las credenciales las tengo yo en ustedes. Yo los tengo que invitar como colaboradores. Ustedes cuando ya estén como colaboradores van a poder clonar mi repositorio, inclusive hacer cambios en en este proyecto de Gas Manager. En su momento, a lo mejor el martes retomamos ese concepto de Git para que ustedes empiecen ya lo que resta de este cuatrimestre a meterle mano a este proyecto. ¿Sí me entendieron, compañeros? ¿Sí? Sí, Bueno, tú, Francisco, ¿sí estás más o menos cachando lo que estoy tratando de decirles? sí, sí, ¿Sí? sí. Bueno, no se asusten, porque les soy sincero, este proyecto, ustedes lo ven así como lo he construido de Gas Manlay y está chiquito. Está chiquito, no es ni el 1% de lo que mi hijo que ya es junior en una empresa, está batallando. Él está batallando en una empresa que se dedica a almacenaje
a nivel internacional y nacional, y él está dentro del TI creando tickets cuando le solicitan hacer cosas del programa, y él está batallando con las bases de datos que están hechos en PHP, pero es de la época yo siento que de los 2010, donde se estaba empezando a crear, pero tienen un revoltijo que él mismo me ha dicho, no, yo mismo estoy batallando. O sea, él tiene los conceptos frescos, pero los que hicieron esa aplicación de, de lo que él está batallando ahorita, tiene muchos años. Entonces, las query, las vistas, es un espagueti, para que me entiendan. No está bien actualizado, pero pues él ya conoce, inclusive él es mejor que yo, sabe más programación que yo, ahora sí que me superó. Por eso es que yo me metí a programación aquí en la universidad, porque no me voy a dejar de ese cabrón yo le enseñé programación y que él me rebase, pues no. Entonces tenemos esa competencia entre mi hijo y yo, esa rivalidad, por decirlo así, quién es más chingón. Entonces, no me voy a dejar. Entonces, para que ustedes vean que este programa que estoy de Gas Manley es ni el 1% siquiera de lo que puede crearse un proyecto muy grande. Entonces, para que ustedes también se intervengan cuando ustedes los inviten por medio vía remota, en el cual ustedes tengan que modificar algún archivo, alguna aplicación, alguna parte de un proyecto colaborativo, ustedes puedan mejorarlo, editarlo o eliminarle cosas, crear queries o ciertas cosas. Entonces, en lo que resta del cuatrimestre, perdón, de la carrera, vamos a tratar de ver todos esos temas. Cosas que a ustedes, que a nosotros, porque me incluyo yo, también soy estudiante, no nos van a enseñar en la universidad, ¿sale? Pero vamos a tratar de hacerlo, ahora sí que en conjunto, ustedes como lo que están aprendiendo, yo como se lo estoy enseñando, a llevarlo junto para que aprendamos, porque inclusive no me lo van a creer, pero como los he llevado a ustedes ahorita, estoy aprendiendo un poquito más en cuestiones de conocimiento, porque me estoy dedicando a una responsabilidad con ustedes y me hace a mí aprender y llevar unos pasos más adelante que ustedes, porque yo les voy a enseñar, yo les debo mostrar lo que hace el código. Entonces a mí me hace ser mejor. Recuerden lo que la enseñanza de Jordan, que siempre se los voy a estar comentando. Si yo aplico eso de estar practicando, 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 se hace uno mejor. Entonces, a mí ustedes me están haciendo mejor. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que estudiar, tengo que preparar la clase, tengo que checar que funcione las aplicaciones que les estoy enseñando, y estoy reforzando mi conocimiento y se los estoy transmitiendo a ustedes. Y se los estoy dejando en los videos para que ustedes hagan lo mismo, que ustedes estudien y se hagan mejores para que sepan mejor. Ahora sí que para que aprendan. ¿Sale, compañeros? Pues ahora sí que después de chorrote y lo que les estoy explicando, lo que vamos a hacer, pues para que mañana tengan ustedes presentes cuando les diga yo a ustedes lo que deben de, cuando ustedes vean que les digo, ¿saben qué, compañeros? Pues cualquiera de los dos, o inclusive los dos, primero uno comparte su pantalla y explica rápido lo que le corresponda de la aplicación que ya está levantada. Las dos aplicaciones, recuerden, deben de ser rápidos, de cerrar una con control C y abrir la otra, tengan abiertas las dos para que expongan lo que ya saben, y después bajan y dejan de compartir pantalla y va el siguiente para que lo hagan rápido y vea el profesor que los dos tienen lo mismo. ¿Sale? ¿Alguna duda, compañeros, o alguna inquietud que tengan sobre mí, o un reclamo, reclamo sobre lo que les estoy enseñando? No, No.
Bueno, Todo todo bien. bien. Entonces, ahora sí que, como les digo a mis hijos, mientras yo les viva, mientras yo les viva, hijos, ahí vamos a estar. Sale, hijos. Sale, hijos. Sale, compañeros. Sale, hijos. Sale, compañeros. Entonces, mañana nos vemos en la Sí, clase. Y ya el martes, mañana. estamos checando otro tema. ¿Sale, compañeros? Bueno, Sí, sale pues. Entonces nos vemos mañana. sí, Órale, hasta mañana. mañana. Descansen. Igualmente.